Muy buenas tardes, profesora. Junto con mi grupo expondremos sobre el certamen, ¿cierto? Como título lo llamamos la psicopedagogía en torno al área educativa. Así que hablaremos de aquello y mi grupo está integrado por Macarena Flores y Solange Monsalves. También, ¿quién habla? Ya, Macarena, avanza, por favor. Bien, la psicopedagogía, ¿qué se evalúa? Primero, debemos saber qué es lo que es evaluar. La evaluación es medir el rendimiento de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué evaluamos? Nosotros evaluamos los contenidos, ¿cierto? Conceptos, los hechos, las unidades y los principios. También tenemos que saber que la evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos, como por ejemplo actitudes, las destrezas, las habilidades y las habilidades blandas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Siguiente. Bien. ¿Cuándo se evalúa? Se evalúa al comienzo de una nueva fase de aprendizaje, durante el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y al término de una fase de aprendizaje. La idea es evaluar cada paso que esté el individuo. Siguiente. Bien. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa de tres maneras, ¿cierto? Que una sería la observación sistemática del aprendizaje, que acá registra una observación que ya sea en hojas, pautas o seguimientos para el aprendizaje. Consulta e interpretación de la historia escolar, que acá se ve el registro de interpretación de las respuestas y comportamiento de los estudiantes ante preguntas o situaciones relativas al nuevo material o contenido del aprendizaje. Y la interpretación de las observaciones, que acá se observa con registro, análisis, interpretaciones de la respuesta de los estudiantes. Acá podemos aplicar que es más llamado como el ojo clínico. Siguiente. Ya. Los tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica se realiza a través de técnicas como las entrevistas, pruebas escritas, las pruebas orales, los prácticos y los trabajos. Al planificar la evaluación se debe considerar el aprendizaje previos, los intereses, la actitud, habilidades del individuo, sean destrezas, conocimientos las motivacionales, ¿cierto? Y objetivos formulados en la planificación. Aquí hay que buscar la personalidad del individuo, verle los gustos, llamarle la atención, para que también podamos aplicar lo que queremos saber. Y al finalizar, se analizan los resultados de la evaluación con el propósito de planificar, realizar una nivelación, diseñar, rediseñar y aplicar actividades o estrategias adecuadas, ¿cierto? Es la autocrítica o el autoevaluarme si los alumnos aprenden o no. Siguiente. La evaluación formativa. Acá determina en qué medida se están logrando los objetivos programados. Si se evalúa en cualquier momento del proceso de aprendizaje, existen dos tipos de evaluación, que es la autoevaluación y la coevaluación. Pueden utilizar diferentes técnicas como la observación, conversaciones, entrevistas, escalas de apreciación, listas de cotejo, cuadros de progreso o cuadros de opinión. Al finalizar, se analizan los resultados con el fin de continuar el proceso de aprendizaje, como estaba planificado, o modificar las estrategias de enseñanza. Siguiente.
La evaluación sumativa tiene por finalidad determinar el logro de los objetivos planificados, ¿cierto? Con el fin de calificar al estudiante o orientar las decisiones como procedentes por parte del profesional. A continuación, ahora sigue mi compañera Macarena. Bueno, en el momento de la evaluación psicopedagógica, lo que necesitamos son recopilar información relevante de la necesidad educativa, además detectar elementos emocionales, cognitivos y conductuales en la enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, optimizar el proceso de toma de decisiones en equipo multidisciplinario, evaluaciones globales y perspectiva educativa. Además, en el momento de la evaluación psicopedagógica existen distintos conceptos como el psicotécnico. Es aquella que se desarrolla fundamentalmente a través de test estandarizados y considera la inteligencia un conjunto de actitudes. Los instrumentos de evaluación son fundamentalmente los test dirigidos a aptitudes, como dije anteriormente, ya sean habilidades, conocimientos, intereses, personalidad y adaptación. Por otro lado, encontramos el conductual. En este enfoque, la tarea del evaluador se traslada desde la descripción de lo que el sujeto es y padece, a lo que el sujeto hace y las condiciones bajo las cuales lo hace, adoptando habitualmente la forma de análisis funcional de la conducta. Para ser evaluada se necesita normalmente instrumentos de observación, escalas, registros, informes y autoinformes y además entrevistas. También encontramos el potencial de aprendizaje. La finalidad del diagnóstico es determinar la naturaleza de las dificultades, su gravedad y los factores que subyacen para realizar la provisión de ayudas educativas. Tiene en cuenta factores afectivos, emocionales, familiares, sociales, culturales, etc. Normalmente los instrumentos que utiliza están entre test psicológicos normalizados y test psicológicos de potencial de aprendizaje, así como técnicas de recogida de datos de carácter observacional. Y por último, encontramos el diagnóstico pedagógico, que es el diagnóstico al sujeto que se considera una evaluación y una orientación en un proceso cíclico, que quiere decir que es por ciclos, que retroalimenta a la toma de decisiones. La finalidad del diagnóstico es determinar la naturaleza de las dificultades, la gravedad y los factores que subyacen para realizar la provisión de ayudas educativas. Los instrumentos que más habitualmente se utilizan para este test son los test psicológicos, las pruebas objetivas, la lista de control y las escalas de observación, además de los exámenes tradicionales. Siguiente, por favor. El paso 1. ¿Qué evaluamos? Bueno, lo que evaluamos es la situación actual de aprendizaje. Además, la fase 1, que es recopilar información del sujeto y su contexto. Y por otro lado, la fase 2, que la información es elaborada e interpretada. Siguiente, por favor. Por otro lado, encontramos el paso 3, que son las variables. ¿En qué consiste esto? En competencias curriculares, ya sean generales y específicas. Además, cómo aprende el estudiante, ya sea con el estilo de aprendizaje. ¿Cuáles son? El visual, el auditivo y el kinésico. Y además las variables socioemocionales y también la historia evolutiva de desarrollo y aprendizaje. Siguiente, por favor. En el paso 4 es cómo evaluamos. Bueno, nosotros evaluamos con procedimientos tradicionales, ya sean cualitativos y cuantitativos, además de entrevista en profundidad, observación directa, análisis de documentos, ya sean médicos, y pruebas de rendimiento. Además debemos tener una observación analítica, vincularnos, la claridad de nuestro objetivo, ya sea enfoque, que estamos evaluando, las variables, cómo evaluamos, o sea, contextualizarnos. Además, reconocer siempre la limitante de los alumnos o sujetos como oportunidades. Y también nunca juzgar a un estudiante o sujeto por su rendimiento, visión de otros o experiencia de vida. Siguiente, por favor.
Bueno, esto quiere decir a las fases psicopedagógicas. En esta fase encontramos la anamnesis. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que recopilar información prenatal, perinatal y postnatal. Además tenemos la evaluación, que es la aplicación de instrumentos educativos, ya sean test, baterías psicopedagógicas para determinar una necesidad educativa especial. Y en este caso existen dos tipos. En una encontramos la formal, que están establecidas, validadas, reconocidas en el país, y por otro lado el informal, que no tiene norma, no son 100% fiables. Tú creas la evaluación a tu manera de ver qué quieres evaluar. Además, encontramos la intervención. Esto ayuda a los niños y adolescentes a potenciar sus fortalezas y a desarrollar sus áreas de mejora, con el fin de obtener un mejor rendimiento académico y bienestar personal. Y finalmente se hace la reevaluación. Siguiente, por favor. Bueno, los procesos de la evaluación de los aprendizajes, tenemos el proceso continuo, que consiste en llevar a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se reajusta constantemente según avances y dificultades que el estudiante vaya encontrando. Siguiente, por favor. Además, en otro proceso de evaluación de los aprendizajes encontramos el proceso flexible, que consiste en emitir la utilización de distintas técnicas de evaluación. Siguiente, por favor. Y por último, encontramos proceso de elaboración de los aprendizajes, el proceso sistemático, que se planifica y desarrolla de forma rigurosa el equipo interdisciplinario que debe decir qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Qué evaluamos los psicopedagogos? Es decir, el qué. Evaluamos a través de 3 objetos de evaluación. El primero es el área cognitiva, donde se evalúa la atención, concentración, memoria, las bases del razonamiento y la orientación tiempo-espacio. ¿Cómo evaluamos estos conocimientos? Se evalúa a través de la descripción de procesos, el dominio de los conceptos técnicos, la resolución de problemas, la capacidad de análisis y la realización de los trabajos teóricos. Siguiente. El segundo objeto de evaluación es el área psicomotora, donde se evalúa la motricidad, fina o gruesa, la coordinación, óculo-manual, óculo-pedal, y el lenguaje, que es la capacidad de entender y ejecutar. ¿Cómo lo observamos? A través de 2 maneras. La primera son las destrezas psicomotoras, que es la planificación y organización, la ejecución y la aplicación de las técnicas y normas. Y la segunda es el ejercicio intelectual y la destreza manual, donde es un desarrollo para comprender, preparar y ejecutar una función, acción o operación actividad. Siguiente. Y por último, tenemos el objeto de evaluación en el área compartimental, que se evalúa la creatividad y la responsabilidad. La creatividad son los recursos utilizados, los métodos o procedimientos diferentes a los que ya son ordinarios, a la expresión de opiniones, a las alternativas propuestas y habilidades intelectuales y cómo también las va utilizando. Y en la responsabilidad es el cumplimiento de compromisos, el comportamiento acorde a las normas, que ataque las normas, la integración al grupo de trabajo, a la participación, a la colaboración, a su presentación personal, la autonomía en el proceso de formación y la toma de decisiones y la capacidad de organizarse. ¿Cómo lo observamos? A través de la observación empírica o observación o el ojo clínico, que se le llama, la pauta de cotejo en conjunto con el profesor de aula,
y la entrevista del apoderado. Siguiente. Las formas de realizar la evaluación, es decir, el cómo. Esto es a través de la búsqueda de instrumentos más idóneos, adaptar aquellos en uso a los estudiantes, utilizar instrumentos variados y que no solamente se pueda también a través de una observación, una entrevista, un análisis de trabajo, entre otros. Es decir, que se evalúen también otros aspectos, como sus estilos de aprendizaje también. ¿Por qué deben ser los instrumentos variados? Para poder conocer distintas expectativas del niño, ya sea sus habilidades, conocimientos, sus destrezas, no tanto su conocimiento intelectual en el lado teórico de la educación. Siguiente. Y tenemos las funciones de la evaluación, es decir, el para qué. Para ello tenemos tres tipos, que es retroalimentar, reforzar y la tomar decisiones. En retroalimentar es buscar resultados de la metodología utilizada, la que permite hacer ajustes. También es para informar al docente y al estudiante sobre los logros y las dificultades que cada uno va teniendo a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también valorar el grado de conocimiento de los estudiantes en su formación académica. En el reforzar es para poder influir positivamente en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, para poder ayudar a evocar y aplicar y transferir sus aprendizajes. Y en tomar decisiones es analizar las causas de aprendizaje deficiente y también las medidas que sean más optativas para ellos. También sirve como elemento de juicio para optimizar el proceso de enseñanza a través de la evaluación formativa y certificar el paso a otro proceso educativo a través de la evaluación sumativa. Siguiente. Las fases del proceso de evaluación es establecer los objetivos, la selección del instrumento, la obtención de información, el registro y análisis de la información y por último la toma de decisiones. Aquí voy a considerar dos, que es el registro y análisis de la información y la toma de decisiones. El registro y análisis de la información es a través cuando una vez es aplicado, se analiza la información. También permite decidir qué aprendizajes reforzar, porque es importante establecer un criterio de logro en cada objetivo. Y en la toma de decisiones es formular juicios, resumir, dar a conocer la evaluación y dar a conocer estrategias para superar las fallas y errores para poder reforzar sus aprendizajes. Siguiente. Como resumen, en la evaluación tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, la finalidad o función, que esta es diagnóstica, formativa y sumativa, que fue la compañera Aileen que nos explicó al principio. Tenemos la del momento, siendo la inicial, la continua, la final y la diferida, y la extensión, que es global y parcial. En las técnicas encontramos la observación directa, el intercambios orales y las rúbricas de evaluación. En los instrumentos que podemos observar son las listas de cotejo, las escalas de observación, el registro anecdótico, el diario de la clase, los videos, los indicadores, las actividades, las tareas que se hacen, los indicadores de calidad,
las exposiciones, los diálogos, los debates, las entrevistas y los cuestionarios. Siguiente. También tenemos los agentes de evaluador, siendo este autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, que fue que son uno de los más conocidos. Tenemos el enfoque metodológico, cualitativa, cuantitativa y cuantitativa, que están juntos, que estos fueron nombrados por la compañera Macarena, y el estándar de comparación siendo normativa o criterial. Y en las técnicas tenemos ejercicios prácticos, las pruebas escritas y la autoevaluación. Como indicadores, o más que nada instrumentos, tenemos los proyectos o tareas, los mapas mentales, el análisis de casos, los portafolios, los ensayos, las pruebas de desarrollo, las pruebas objetivas, ¿cierto? Que es cuando tenemos la respuesta de la alternativa o selección múltiple o el desarrollo, el portafolio, el contrato de aprendizaje y la rúbrica gamificada. Esa sería nuestra presentación para